Gracias. Ok, bueno, pues bienvenidos todos a otro seminario interinstitucional de la Red de Investigadores e Investigadoras en Oceanografía Física de México. Y bueno, para recordarles, esta red busca acercar a los investigadores en oceanografía física y áreas afines con el propósito de promover y fomentar la colaboración entre distintos grupos del país. Tenemos un sitio donde pueden consultar el programa de las pláticas de esta temporada y también ya hay en cada plática tiene una liga a nuestro canal de YouTube donde pueden revisar o ver seminarios pasados, ¿no? También tenemos una cuenta en Twitter que es @mx-ríos para que nos sigan y nos compartan alguna idea o sugerencia. Entonces, bueno, sin más, es un gusto presentarles a nuestra ponente de hoy. Es una apreciable colega, la doctora Nathalie Cordero Quirós. Y bueno, les daré su semblanza. Nathalie se graduó de la Facultad de Ciencias Marinas en la Universidad Autónoma de Baja California en el verano de 2012 y en ese mismo año comenzó la maestría en Oceanografía Física en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en donde hizo su tesis con Paula Pérez Brunius, Julio Sheinbaum y Juan Carlos Erguera. Nathalie nos comenta que siempre ha tenido curiosidad sobre cómo la física afecta los procesos biogeoquímicos en el océano y en 2015 entró al programa de doctorado en Ciencias de la Atmósfera, Oceanografía y Ciencias del Clima en Scripps Institution of Oceanography con Art Miller y su tesis se trató de lo que, bueno, hoy escucharemos en el seminario. Eventualmente se graduó del doctorado en agosto del año pasado y actualmente está haciendo un postdoctorado en la Universidad de California, Santa Cruz y el Departamento de Pesquerías de la NOAA, trabajando con Mike Jacobs y Steven Boger. Y bueno, sin más, te paso la palabra, Nathalie. Adelante. Gracias. Gracias, Eric. Y gracias a todos los que están conectados y por conectarse a escucharme. Y como ya Eric dijo, les voy a platicar un poco sobre lo que fue mi tesis de doctorado. Y bueno, es un poquito de oceanografía química y también biogeoquímica desde el punto de vista de un modelo regional. Así que voy a empezar. Sí cambian mis diapositivas, ¿verdad? Sí, sí están cambiando. Ok, gracias. Ok, bueno, ya estaba escuchando otras pláticas de Leo, de Fernando, súper interesantes en el Golfo de México y ahora nos vamos a cambiar un poquito al oeste de México para hablar del sistema de la corriente de California. Y bueno, como ya sabemos, este sistema pertenece a uno de los 5 principales que son llamados de surgencia de frontera este. Y bueno, esos son las Canarias, el sistema de Chile-Perú, Benguela también. Y bueno, estos sistemas se caracterizan por una alta productividad primaria. Y en principal, estoy pocheando, lo siento. Principalmente en el sistema de la corriente de California, lo que da origen a esta alta productividad, pues son los vientos, ¿no? Los vientos que son favorables a su urgencia. Bueno, como decía, lo que estaba platicando era que el patrón de vientos que sopla de norte a sur es lo que genera estos vientos que soplan a lo largo de la costa y que hacen que haya advección de las aguas superficiales hacia afuera de la costa. Y bueno, esto favorece las urgencias que, como sabemos, es el desplazamiento de las aguas superficiales y estas están siendo reemplazadas por aguas que son más profundas y son más salinas y más pobres en oxígeno, pero son ricas en nutrientes. Entonces, esto favorece una alta productividad primaria en el sistema de la corriente de California. Y esa imagen me gusta mucho porque es clorofila satelital, pero también se puede ver un poco de las estructuras de mesoescala asociadas con el jet de la corriente de California, ¿no? Y también podemos ver las regiones del norte del sistema de la corriente de California, donde
donde estos como manchones de clorofila se empiezan a desarrollar en la costa y luego se extienden afuera de ella, ¿no? Entonces, el sistema de la corriente de California es muy productivo y tanto que sustenta una de las principales pesquerías en América y en el mundo también, ¿no? Con especies comerciales muy importantes como las anchovetas, el macarel y también calamar, ¿no? Y entre otras, por mencionar algunas. Y bueno, este patrón de surgencia y el patrón en especial de los vientos está bajo la influencia de eventos climáticos, como por ejemplo el Niño. El Niño es una de las principales fuentes de variabilidad en el sistema de la corriente de California. Y bueno, como ya sabemos, el Niño, por supuesto, se origina en el Pacífico tropical y está caracterizado por altas temperaturas que son anómalas a lo largo del Pacífico tropical. Pero, pues ahora sí que lo que pasa en el trópico no se queda en el trópico, sino que esta variabilidad es comunicada de cierta forma a, a regiones como la corriente de California. Y bueno, ya hablando más a detalle, esta variabilidad es comunicada a través de patrones que conocemos como teleconexiones y que son principalmente vías de comunicación entre el Pacífico tropical y las regiones extratropicales. Y la primera teleconexión es la atmósfera, que se caracteriza por cambios en los sistemas de presión sobre el Pacífico norte. Y el primero es, bueno, que la depresión de las aleutianas se intensifica y el centro de alta presión en el Pacífico Norte se hace más débil. Y esto genera, de hecho, vientos cálidos, es una anomalía de viento cálido que está dirigido en dirección contraria a los vientos que son favorables a su urgencia. Entonces, lo que pasa es que durante el Niño, o bueno, esa es la razón principal por la que durante el Niño los vientos favorables a su urgencia son menos intensos por esta anomalía hacia el norte. Y bueno, la otra vía de comunicación pues ocurre en el océano, ¿no? Que está representada por las ondas de Kelvin, que se generan en el Pacífico tropical y se propagan a lo largo de la costa hasta que llegan a Baja California y California. Y claro que el efecto va disminuyendo en intensidad conforme viaja al norte, pero igual cuando llegan al sistema de la corriente de California, pues lo que hacen estas ondas es que empujan la termoclina hacia abajo y bueno, al tener una termoclina que es más profunda, pues las urgencias también son menos intensas y son dos efectos que se están juntando, el hundimiento de la termoclina y que aparte los vientos favorables a su urgencia son más débiles. Entonces, esto claro que tiene efectos muy importantes en la productividad primaria. Y bueno, estas dos partes son ahora sí lo que podemos decir que es algo consistente o por eso decía antes variabilidad determinista del sistema, porque es algo que pasa cada que ocurre un niño. Entonces, dada esta variabilidad determinista, pues podemos, o está la teoría de que podemos utilizar al niño como una fuente de predictabilidad del ecosistema. Y bueno, aquí la pregunta principal sería, ¿es posible identificar un patrón coherente en la respuesta del sistema de la corriente de California en modelos? Porque sabemos que esto pasa que en realidad pasa y lo podemos observar con mediciones, pero también los modelos están reproduciendo esto en la corriente de California. Entonces, para responder esa pregunta, y eso fue parte de mi tesis de doctorado, utilicé dos modelos, uno global y el regional, que es en el que me voy a enfocar hoy. Y el regional es de alta resolución, 7 kilómetros,
de 1958-2007 y tiene, bueno, la componente física que está representada por el ROMS, y una componente biogeoquímica que está representada por el NEMURO. Y bueno, para comparar, utilicé voy a estar mostrando hoy observaciones del Hadley Center y son temperatura superficial del mar. Y bueno, todos los resultados que voy a estar mostrando en realidad son compuestos, que es simplemente es simplemente un promedio de los años niño y los años niña encontrados en el periodo de la simulación. Y bueno, compuesto me refiero a que aquí lo que estamos viendo es el Oceanic Niño Index o ONI para diferentes años, ¿no? Entonces, cuando digo compuesto, me refiero a que generalmente las condiciones niño en el Pacífico tropical empiezan a desarrollarse desde el periodo de septiembre, octubre, noviembre más o menos, y luego llegan a un pico máximo en el invierno. Entonces yo tomé esos 12 meses desde que se empiezan a desarrollar las condiciones del ENSO en el Pacífico tropical hasta agosto del próximo año. Entonces, es compuesto de un año, pero no es de enero a diciembre, sino de septiembre a agosto, para capturar el pico de variabilidad máxima que ocurre en invierno. Entonces, en el periodo de la simulación, tengo 11 niños y 10 las niñas. Y pues sí, mis resultados son como el promedio de estos 10 y 11 eventos. Y bueno, más específicamente, el NEMURO es un modelo que se le conoce como NPZD, que es nutrientes, fitoplancton, zooplancton y detritus. Y lo que vamos a ver a continuación son promedios de anomalías integradas en la columna de agua de 0 a 100 metros para nitratos, zooplancton y fitoplancton. Y bueno, ya más específicamente, un poquito de detalle del modelo ecológico. Como dije, vamos a estar viendo nutrientes, pero también tiene silicatos y el fitoplancton está compuesto de flagelados que representan el grupo pequeño del fitoplancton y las diatomeas que son el grupo grande. El zooplancton son ciliados, copépodos y el grupo más grande son los eufausidos o el krill. Y el detritus es nitrógeno orgánico disuelto y fosfato orgánico disuelto y también ópalo, que es básicamente sílice. Y bueno, esto es como para ver un poco el flujo de energía en la cadena trófica del modelo, ¿no? Donde, o sea, el flujo de energía es del fondo de la cadena trófica hacia arriba y también, y esto nos habla un poco de las interacciones que pueden ser representadas por el modelo, ¿no? Porque obviamente el modelo va a estar limitado a los grupos, o sea, estos grupos pequeños. El hecho de que el fitoplancton nada más sea 2 grupos, pues va a representar un límite en lo que el modelo puede representar. Y bueno, vamos a empezar con la respuesta al ENSO de la temperatura superficial del mar vista en el ROMS. Y ese es un compuesto de invierno, diciembre, enero, febrero, para los años niño y para los años niña en el modelo a la izquierda y observaciones del Hadley Center a la derecha. Entonces, una de las principales cosas que resaltan aquí es que la respuesta al niño, pues sí podemos ver que la banda costera, que son más o menos como, aquí son como unos 200, 300 kilómetros fuera de la costa, que la señal del niño está confinada a esta banda costera, ¿no? Tanto en el ROMS como en las observaciones. Pero cuando vemos la respuesta de la niña,
todo está muy frío, ¿no? Todo está, y cuando digo muy frío me refiero a los puntitos negros que ven, de hecho son los puntos de malla donde el compuesto o pues sí, el promedio es significativo arriba del 95%. Entonces, como ven, o sea, el niño nada más la respuesta es significativa en muy pocos lugares, ¿no? Tanto, otra vez, tanto en el modelo como en las observaciones, pero la niña todo se vuelve significativamente frío. Entonces, pues preguntándonos un poquito en el porqué de esta simetría y si era como a lo mejor algo del modelo o algo que el modelo no estaba representando bien, hice un análisis un poco más cuantitativo donde, bueno, calculé los histogramas de las anomalías de temperatura superficial del mar a lo largo de la banda costera para hacer un conteo de, ok, durante los años niño, y otra vez este es el modelo y las observaciones, durante los años niño, si observamos la distribución, se ve en realidad o sea, está muy centrada en el cero y ok, sí se ve que está un poquito sesgada hacia los eventos cálidos, porque son años niño, pero nada más 57% de las anomalías durante durante el año niño de septiembre a agosto, nada más 57% de las anomalías son cálidas y es algo similar en las observaciones. Sin embargo, si nos fijamos en el histograma de la niña, pues sí se ve un enfriamiento más consistente y de hecho los porcentajes de anomalías frías son más altos que los porcentajes de anomalías cálidas durante el niño. Entonces, pues esto también es un indicador de que la respuesta de la niña es más consistente que la respuesta al niño en la corriente de California. Y bueno, pensando un poco en el origen de esta simetría, hice el mismo análisis de histogramas sobre la región El Niño 4. Y bueno, escogí el Niño 4 porque aquí es donde se originan las teleconexiones o la mayor parte de las teleconexiones que comunican la variabilidad del Pacífico tropical a regiones como la corriente de California. Entonces, sí es el mismo análisis de histogramas, de anomalías, y ese lo hice con observaciones del Hadley. Y también se observa algo similar, donde obviamente en el Pacífico tropical, pues esta variabilidad es más consistente, ¿no? Un niño es mucho más consistente que en las regiones extratropicales, pero de todas maneras el calentamiento asociado al niño es menos intenso que el enfriamiento asociado a la niña, ¿no? Donde si nos fijamos en los histogramas, la niña está casi, o sea, el histograma está completamente casi del lado de las temperaturas frías y el niño pues está un poco, también se ve consistente hacia las temperaturas cálidas, pero también la distribución tiene como una cola donde algunos de los eventos son fríos también, ¿no? Y bueno, pensando un poco en cuáles son las implicaciones de esto, si las anomalías de la temperatura superficial del mar en la región donde se originan las teleconexiones se comportan de esta manera, pues eso significa también que probablemente los vientos vayan a tener una respuesta donde también se observa una simetría. Sobre todo los vientos favorables a su urgencia, ¿no? Entonces, también hice un análisis así cuantitativo con histogramas del esfuerzo del viento y bueno, del esfuerzo del viento meridional, porque es el que nos interesa para relacionarlo con los eventos de surgencia, ¿no? Entonces, también esto es un compuesto del invierno, diciembre, enero, febrero, otra vez,
de observaciones de NCAR. Y bueno, aquí tenemos que si el esfuerzo del viento es negativo, es el que va a ser favorable a su urgencia, ¿no? Y pues se ve que durante los años niño también, si son positivos, son lo contrario de favorables a urgencias, son vientos que van hacia el norte. Y pues sí, ¿no? La mayoría de los eventos no favorecen a las urgencias, pero también un 36% es, de hecho, vientos que van hacia el sur, o sea, favorables a las urgencias, ¿no? Entonces, durante el niño también están ocurriendo pues, vientos que favorecen las urgencias y claro que durante la niña estos vientos son más intensos, ¿no? Entonces, esto también es consistente con lo que se observa en la temperatura superficial del mar, donde incluso en condiciones niño, pues hay eventos que son favorables a su urgencia y esto está relacionado con el hecho de que pues durante la niña la respuesta es más consistente porque si de por sí el estado neutral ya favorece a su urgencia, durante la niña lo favorece aún más, entonces esto genera una respuesta más intensa y más consistente durante la niña. Y bueno, ahora voy a presentar un poco de cuál es la respuesta del ecosistema que se observa con la componente ecológica de la simulación, que es el némuro. Y bueno, para eso, yo lo que quería era mostrar como algo simple que me permitiera relacionar los años niño con la respuesta de cada uno de los grupos ecológicos del némuro, ¿no? Entonces lo que hice fue correlacionar el ONI con las anomalías en el sistema de la corriente de California. Y bueno, generalmente el ecosistema, como la variabilidad más fuerte y la respuesta más coherente del ecosistema se observa, coincide con el periodo en que las urgencias son más intensas, ¿no? Que es la primavera, desde como marzo hasta abril. Y además, o sea, el ecosistema empieza a responder ya coincide con las urgencias, pero también existe algo que se llama como bloom de primavera, entonces las anomalías que empiezan a surgir en la primavera de hecho persisten hasta el verano. Entonces yo hice una correlación del ONI mensual, pero agarré los eneros y los correlacioné con los marzos en California, ¿no? Entonces aquí lo que estamos observando es cómo responde cada una de las variables del némuro al niño. Entonces, correlaciones positivas indican que la variabilidad está en fase con el niño y correlaciones negativas es que están en fase contraria, ¿no? Entonces, pues los nutrientes están haciendo lo que se espera, que es durante el niño, donde las condiciones son más cálidas, pues los nutrientes bajan porque hay menos urgencia y menos aporte de nutrientes a la zona fótica. Entonces, y otra vez, todas estas variables son promedio en la columna de agua de 0 a 100 metros. Entonces aquí sí, se ve que durante el niño los nutrientes bajan, que no es como que nada nuevo, pero a mí lo que me llamó la atención es cómo se puede ver que diferentes tamaños de fitoplancton reaccionan o bueno, responden diferente a las condiciones niño en el ecosistema de la corriente de California. Entonces, se puede ver, por ejemplo, en el némuro, que los grupos más pequeños de fitoplancton, de hecho, se ven beneficiados de condiciones, de las condiciones niño, donde los nutrientes la concentración de nutrientes es menor, ¿no? Entonces, grupos como
microzooplancton y los ciliados, que son parte del zooplancton pequeño, pues de hecho, o sea, están en fase con las anomalías asociadas al niño. Sin embargo, pues los grupos más grandes son los que pierden de cierta forma, ¿no? Entonces aquí fitoplancton grandes son las diatomeas y eso es krill, sería el krill, ¿no? Y lo que se me hace interesante es que eso es una respuesta que se observa en la naturaleza, es de observaciones, pero está interesante que un modelo tan simple, un modelo NPZD tan simple como el Némuro, pues pueda reproducir esta dinámica del ecosistema. Y otra de las cosas interesantes que se ve con el Némuro es la distribución espacial de las anomalías de nitrato en la columna de agua durante el niño y la niña, porque pues aquí se puede ver, ¿no? Claro que durante la niña hay más nutrientes, durante el niño hay menos, pero si se fijan en el patrón espacial, son casi como la imagen, o sea, es la misma imagen pero invertida, ¿no? Lo cual refleja un poco de los factores que intervienen en esta distribución espacial. Y no sé si recuerden, pero al principio mostré una imagen de clorofila satelital y se ve, también se ve cómo la clorofila sigue como los filamentos de mesoescala asociados con la corriente de California. Entonces, tengo una teoría de que lo mismo está pasando con los nutrientes, ¿no? Y claro que las estructuras de mesoescala son muy importantes a la hora de distribuir clorofila, oxígeno y otras variables biogeoquímicas en el mar, pero ahorita lo que estoy investigando en mi postdoc es precisamente cómo cambian las estructuras de mesoescala en la corriente de California. Y acabo de empezar el análisis, ahorita lo que estoy haciendo es como que hice un paso hacia atrás y me salí de la biogeoquímica para hacer análisis de energía cinética y ver cómo cambian, pues en general, ¿no? Tratar de entender cómo se comporta el campo de mesoescala, pero la idea futuro es conectarlo con la distribución espacial de nutrientes y otras variables biogeoquímicas. Y bueno, en conclusión, tanto en observaciones como en el ROMS, se tiene que el enfriamiento asociado a la niña del sistema de la corriente de California es más consistente que el calentamiento asociado con el niño y que bueno, parece ser que esta simetría tiene su origen en el Pacífico tropical donde se generan las teleconexiones y más específicamente en el niño 4 donde se generan las teleconexiones de ENSO que comunican variabilidad a las regiones extratropicales. Y bueno, la otra es que el ROMS Némoro captura la respuesta de la cadena trófica durante condiciones del niño y la niña y que, pues contrario a lo que, bueno, al menos yo que tengo formación más de física, yo decía, claro, o sea, los nutrientes bajan durante el niño y como todo el ecosistema responde igual, ¿no? Como que la productividad primaria es menor, pero pues resulta que no todos los grupos de fitoplancton o zooplancton reaccionan igual, ¿no? Y pues eso es algo que el modelo está capturando. Y ya, eso es todo. Gracias. Y si tienen preguntas, comentarios, con gusto. Muchas gracias, Natalia. Muy bien, pues continuamos con las preguntas. Si quieren hacer una pregunta, pueden hacerla en el chat o pueden levantar la mano o encender su micrófono y comentar. Vamos, ¿quién?
Sheila tiene una Sheila pregunta. tiene una pregunta. Ok, adelante Sheila. Hola a todos, muy interesante Nathalie, la verdad, lograr que un modelo acoplado físico-biogeoquímico responda bien ya es un logro, así que te felicito. Y mi pregunta es un poco con respecto a a estos tamaños de fitoplancton, zooplancton, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que dices que también se ve en la realidad, digamos, en datos observados. No sé si hay alguna razón por esto, ya hablando más a nivel trófico. Es decir, el fitoplancton pequeño se beneficia de no tener nutrientes, parece entonces, o sea, no tener tantos. Entiendo que tiene que ver con la predación y tal, pero me pregunto por qué. No sé si tienen alguna idea de Ujú. qué pasa esto. Eso es una buena pregunta. Bueno, primero, la simulación, yo no la hice, ya me pasaron los datos. Yo sé más o menos cómo, o sea, sé cómo funciona el ROMS, pero no he hecho simulaciones con esta, no la hice. Y respondiendo a la pregunta de por qué reacciona así, bueno, sí tienes razón en el sentido de que son más pequeños, o sea, requieren menos nutrientes, ¿no? Requieren menos nutrientes que las diatomeas que son más grandes, en el caso del fitoplancton, ¿no? Que son más grandes, entonces a la hora de que los nutrientes están limitados, pues las diatomeas, esa es una de las cosas que no sé si hay más mortalidad de diatomeas o sí, no sé qué tanto les afecta o cómo les afecte más bien la falta de nutrientes. Pero pues sí, o sea, estos organismos como son más pequeños no requieren tantos nutrientes, entonces prácticamente les da igual si, si los nutrientes no son tantos, igual están felices porque no como son chiquitos, no requieren tanto. Y bueno, la otra, como bien dijiste, es la competencia, ¿no? A la hora de que las diatomeas son menos, pues estos ya no tienen tanta competencia y pueden proliferar más. Sí, no, muy interesante, porque además se ven otras regiones de afloramiento, como comentabas al principio, ¿no? En Canarias y tal pasa una distribución parecida. Bueno, solo que ahí el niño ya no afecta tanto, ¿no? Pero sí. Luego muy interesante también esto de mirar ya la influencia de las estructuras de mesoescala. Creo que eso va a ser clave ahí, ¿no? En esa zona. Sí, eso me parece muy interesante porque creo yo que sí se ve, o sea, para mí como que fue muy, a lo mejor no obvio al principio, pero sí, o sea, si ya después te fijas en el campo de altura superficial del mar, pues sí, o sea, sí coinciden las estructuras como los ¿Esos de cuántos años, mesoescala, ¿no? ese promedio que has hecho ahí, es todo la simulación esta, cuántos años son ese promedio? Son 9, no me acuerdo de qué periodo lo hice, pero Ah, son 9. son 9 años, órale, sí. Ujú. No, pues, muy bien, muy interesante. Gracias. Gracias. Joan Albert Sánchez tiene una pregunta también. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Tengo una pregunta que quizás te va a parecer muy fundamental, pero me gustaría ver unas de tus primeras diapositivas donde se veía el niño y la península de California. Era como la tercera o la cuarta, cuando estabas introduciendo el tema del niño. ¿Sería Mi esta? conexión está inestable. Exactamente. Esa. Es que yo he visto este tipo de imagen varias veces durante la última década. Yo no sé, yo soy físico, pero no oceanógrafo físico, ¿ok? Y me intriga mucho cuál es el mecanismo por el cual en varios niños, o a veces incluso no en condiciones niño, pero normalmente en los niños, aparece una anomalía muy fuerte en la parte del Pacífico de la península y a veces incluso a la entrada del Golfo de California. ¿Tienes idea de, o alguien quizás en el grupo,
de cuál es el mecanismo por el cual realmente se produce ese máximo que tú ahí en ese caso está pues preciosamente marcado, ¿no? Es decir, yo veo que hacia el sur, ¿no? Hacia la zona de Perú, está claro que hay pues, las típicas ondas Kelvin atrapadas en la costa, que probablemente sean las que expliquen todo, ¿no? Pero aquí no es tan obvio, ¿no? O al menos yo no lo sé ver, ¿no? Sí, sí, esto es una muy buena pregunta, de hecho, y también, bueno, como bien dijiste, las ondas Kelvin, el efecto de las ondas Kelvin es más intenso en la latitud de Chile y Perú, ¿no? Porque pues lo único que hacen las ondas es que viajan al este, pero acá las ondas también están presentes, pero no son tan intensas, porque conforme viajan al norte van decayendo en intensidad conforme la latitud incrementa. Entonces ya para cuando llegan aquí, o sea, estamos hablando de ondas de 25 kilómetros o menos, ¿no? Que es, también depende del radio de formación de Rossby, que a estas latitudes es como, no sé, 25 o 30 kilómetros. Entonces, el efecto ya no es tan intenso. Yo pienso que en esas latitudes tienen más que ver los vientos que son favorables a su urgencia, que durante el Niño son más débiles. Entonces, al momento de que ya no hay esta agua que está siendo afectada lejos de la costa y que está siendo reemplazada por aguas frías de abajo, es cuando se ve que la temperatura en la superficie se empieza a calentar, que ya no hay este efecto tan intenso de los vientos. No sé si eso responde a tu pregunta. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta para Natalie? El chat, por ahora no hay. ¿Alguien más alguna pregunta que tenga? Yo tengo una. Ok, adelante, Karina. ¿Puedes volver a la diapositiva, casi la última, penúltima, donde muestras las estructuras de mesoescala? Sí. ¿Esto? Ajá. Creo que me quedé pensando un poco lo que preguntó Sheila del promedio, de cuántos años estaban representados o estaban promediados en esta figura de la izquierda. Y dijiste que eran como 9 años, ¿no? Sí, bueno, en la de la izquierda son los años niño, es el compuesto niño y niña del nitrato. Entonces estos son 10, ¿qué eran? 11 niños y 10 las niñas. Ah, ok, ajá. Pero, o sea, aquí el punto 10. es que entonces estas estructuras son como persistentes en el sentido de que aparecen en los mismos lugares en los mismos años, ¿o? Exacto. Sí. O sea, el patrón espacial es persistente. No. O sea, que igual Sí, tienen como como algo que ver con la topografía quizá o algo así. Sí, sí, o sea, con estructuras de mesoscala que sí tienen que ver con la topografía también, pero también tienen mucho que ver con la estratificación. Y bueno, tengo una figura que es como un poco preliminar. Pero bueno, en lo que estoy haciendo ahora del postdoc, he estado analizando un poco la estructura de la energía cinética, que bueno, para entender lo que pasa con mesoscala también, ¿no? Y ese es como el primer modo espacial para enero de la energía cinética. Que bueno, y esto nada más muestra como las regiones donde la energía cinética es mayor, ¿no? Pero después correlacioné también con la primer componente principal con estratificación y bueno, es prácticamente
¿cómo se llama? Buoyancy frequency, Ajá. que pues tiene que ver con los cambios en la densidad, ¿no? Y con la estratificación. Entonces sí, me llamó muchísimo la atención y otra vez, esta nada más es la componente principal, no es la serie de tiempo completa, pero estoy usando proyecciones y este es un modelo que se llama Hadley. Estoy usando proyecciones de 1980 a 2100 para ver los cambios futuros en la energía cinética. Oh, yeah. Pero parece que están muy bien correlacionadas, o sea, la correlación aquí es como de 0.7 de la energía cinética con la estratificación. Entonces, no es tanto, al parecer no es tanto la topografía lo que está afectando esto, sino la estratificación. Pero es como muy preliminar, todavía estoy tratando de entender muchas cosas de ese análisis. Ok, ok. No, pues está súper interesante. Bien. Carlos Herrera tiene una pregunta también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Me pareció muy interesante, sobre todo lo de los eventos de mesoescala. Parece que está bastante interesante. Yo tengo una duda meramente técnica y no sé si me perdí, si lo mencionó. Y es los datos de plancton y de los nutrientes. Mencionó que son promedios de los primeros 100 metros de la columna de agua, ¿cierto? Sí. Esos tienen datos, o sea, se utilizaron para el modelo, pero ese modelo fue validado con datos in situ, datos, ¿de dónde vienen esos datos de esas variables? Bueno, todo lo que presenté aquí es del modelo. Hice algunas validaciones, pero no las tengo aquí, con CalCoffee, sobre todo para comparar el nitrato, ¿no? Que es, digo, CalCoffee también tiene muchas mediciones de zooplancton y de fitoplancton, pero no comparé, no validé fitoplancton ni zooplancton con CalCoffee, nada más nitratos. Y sí validé. Lo que pasa es que también es, y eso se me olvidó mencionar, lo que estamos viendo del némuro es biomasa. Entonces, hice una comparación así como que muy burda de fitoplancton con color de satélite, con clorofila, para ver un poco al menos si covariaban, ¿no? O sea, sí, o sea, si la variabilidad en el tiempo era del modelo, pues era como razonable. Y pues sí, o sea, no tengo ninguna figura para mostrarlo aquí, pero sí, o sea, hice para nitratos y validé con CalCoffee y fitoplancton con clorofila de satélite. Sí, gracias. Es que siempre es un reto eso de obtener los datos para validar cuando se trata ya de estas variables no tan fáciles de medir, digamos, remotamente o con otras técnicas, ¿no? Sí, sobre todo, sí, sobre todo, por ejemplo, CalCoffee a mí pues me gusta mucho porque tienen muchos datos, pero pues estás comparando con un modelo que es continuo en el tiempo y tienes datos en todas partes, ¿no? Y de repente pues las observaciones están como regadas por todos lados y no son constantes en el tiempo y uno hace lo que puede, pero sí es complejo. Gracias, Natalie. Yo tengo una pregunta, de hecho, Natalie. Estuvo muy interesante la plática. Al principio mencionaste que, bueno, también habías hecho hubieras utilizado salidas de algún modelo global. Digo, bueno, obviamente nos comentaste que por ahora nos mostrabas esto de RUMS, pero tenía la curiosidad de cuando ese modelo global también tiene la componente ecológica, ¿verdad? Y
¿cuál era como el propósito? ¿Querías hacer una comparación? Si era, digamos, si con lo que se observa en el global es más o menos similar a lo que se observa en ROMS, o cuál era, digamos, el propósito. Sí, o sea, sí, quería comparar más o menos como qué tanto mejora la captura de la respuesta del sistema si te vas de un modelo global a uno regional, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de la temperatura, pues es prácticamente lo mismo lo que se observa y también se ve que la respuesta de la niña es más intensa y más consistente que el niño. Pero pues ahora sí que en la biogeoquímica, pues era muy difícil aislar una respuesta consistente porque estás hablando de un modelo de un grado de resolución, ¿no? Entonces, pues sí se veía, por ejemplo, en el fitoplancton que pues en el niño disminuía y durante la niña aumentaba, pero fuera de eso era difícil. Por ejemplo, olvídate de estructuras de mesoescala, ¿no? O que vieras ese tipo de cosas en el global, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Muy bien, gracias, Natalie. Ok, tenemos una pregunta de Braulio Juárez. Hola Nat, Hola, Braulio. ¿cómo estás? Qué buen trabajo, felicidades. Oye, Gracias. yo solo tengo una pregunta del modelo, el Nemuro. O sea, nada más con la parte de nutrientes, si consideran los nutrientes que podrían aportar, bueno, no sé si se puede, o si son considerables los nutrientes que se aportan por tierra, o sea, por descargas de río y demás. Si ese modelo incluye ese tipo de aporte de nutrientes. No, todas las salidas de como de río, sí, no. Respuesta ¿No? Okay. corta, no. Estaba como apagado el switch de los ríos. Ah, pero sí lo tiene. Sí, sí lo tiene, pero esta simulación no. ¿Y tú crees que si se lo activas como... Bueno, es que estás tratando de aislar el efecto del niño y niña, ¿verdad? Entonces tal vez... Sí, bueno, y de todas maneras, o sea, sí, los ríos sí tienen un efecto importante en el norte, ya como por... Ajá. Acá se ve, o sea, ya más como en las cosas de Oregon y lo que viene siendo Sí. súper al norte del sistema de la corriente de California, ahí sí. Ahí sí, incluso se ve, no nada más en nutrientes, sino en zooplancton se ve Okay. los efectos de los ríos, pero más abajo Ya no. no me parece que sea muy importante. Ajá. Ok, felicidades, Nat. Gracias. Creo que hay otra pregunta en el chat, o ya me preguntaron eso. Oh, cierto. Sí, voy a leer la pregunta de Efraín y después tiene levantada la mano Alfredo Terrazas. Bueno, Efraín pregunta, ¿la relación entre el fitoplancton pequeño y grande se mantiene en años niña? Es decir, ¿el fitoplancton pequeño sigue siendo ganador? No. Ay. No, o sea, no, porque ya al momento de tener más nutrientes, pues los que empiezan a comer más y los que se ven más beneficiados son los grandes. Y entonces estos, como ya hay más competencia de los grandes, pues disminuyen. Y de hecho, ajá, o sea, de hecho, el ONI, pues es toda la serie de tiempo mensual de anomalías, ¿no? Entonces, si las correlaciones son positivas, quiere decir que las anomalías de cada uno de estos aumenta como en fase. Entonces, si hay calentamiento, el rojo es que estas variables también suben, y si hay enfriamiento, que sería la niña, estas variables bajan, ¿no? Entonces, sí. Ok. Alfredo Terrazas tiene levantada la mano. Hola Nat, buenas tardes. Felicidades por tu trabajo, está bastante interesante. Mi duda es un poco referente a los modelos. Comentabas que tú no lo corriste, pero no sé si sepas al respecto. ¿El global lo utilizaste para forzar el regional?
Y de no ser así, ¿cómo le metías esta variabilidad interanual al modelo? ¿O de dónde venía? ¿Del forzamiento de los vientos o de las condiciones de frontera, o forzamientos superficiales? ¿O de dónde viene? ¿Sabes? Sí, no me acuerdo si lo puse aquí, creo que no. No utilicé el global para forzar el regional. El forzamiento de la simulación del ROMS es de un reanálisis. Los vientos son no me acuerdo qué significa, pero son de Merra, pero es un reanálisis. De las condiciones de frontera, la verdad eso no me acuerdo bien. ¿Pero había algo en específico que quisiera saber? Si en algún lugar forzabas con alguna climatología, ya sea mensual o anual o algún tipo, o si todo tenía esta variabilidad interanual que te podía llevar a estas respuestas del niño y la niña. Creo que la biogeoquímica, al menos el zooplancton, lo que me acuerdo, creo que sí está forzado con climatología. Pero la física estoy casi segura de que era mensual, o sea, promedios mensuales. Ok, perfecto. Tendría que revisar, pero ok. Sí, gracias. Es que yo también estoy trabajando en un modelo similar para revisar la corriente occidental mexicana. Y pues hay algunas cosas que sí, pues no tengo datos pues que tengan esta variabilidad, solamente tengo climatologías y pues me preocupa un poco no poderle meter esta señal del niño y la niña para poderlo analizar. Ok. Pero pues sí, al no tener datos, pues no hay muchas otras opciones. Pues datos de física o de biogeoquímica. Pues es que de biogeoquímica es más difícil, pero pues de física a lo mejor con reanálisis. De física me ha pasado con ríos, con descarga de ríos, pues solamente el volumen. Ok. Ya veo. Sí, es un buen punto. Pues muchísimas gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que aquí en el chat ya no. Y creo que ya no hay manos levantadas. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Natalie, por Gracias. el seminario de hoy. Estuvo muy interesante y pues mucho éxito en tu postdoctorado. Gracias por invitarme. Estoy contenta de No, estar aquí. gracias. Bueno, estamos comentando antes de que se vayan